la digitalización, que además en su estructura química tenía un núcleo lípido, que es el ciclopentano-ferrino, unido a una lactona de 5 miembros, o sea, 5 carbonos, si se quiere, que se desprende del carbono de 17 del ciclopentano-ferrino, y después, ¿no es cierto?, además contiene azúcares. Entonces, dentro de esa estructura es muy importante tenerla presente. Se puede entender que si es un compuesto asociado, podríamos decir, hidratos de carbono y líquido, entonces podemos entender que se puede absorber bastante bien también a través del aparato gastrointestinal. Se puede aplicar por vía parenteral. Llegamos a este mecanismo de acción. Entonces, esta acción vamos a tener cuando en un corazón insuficiente nosotros administramos los cardiotónicos, sobre todo la digoxina y la digoxina, que son las que más se utilizan. Lo que vamos a tener es lo siguiente: en un proceso normal de funcionamiento de cualquier célula cardíaca, ya que estamos hablando de ella, vamos a tener la presencia de sodio, potasio, calcio, elementos básicos. Y lo mismo en el interior de la célula, y esto cuando está en reposo tiene una carga positiva externamente e internamente negativa. Eso hace que cuando se mencionan las células musculares cardíacas, entonces vamos a tener una electronegatividad interna, y esa electronegatividad interna generalmente oscila entre menos 85 a menos 90 milivoltios. Eso es cuando está en reposo. Pero cuando se va a realizar la sístole, ya sea auricular o ventricular, entonces lo que va a ocurrir es que este sodio, que mayoritariamente está en el interior, va a entrar al interior de la célula, mientras que el potasio se va a salir. Y ese proceso va a cambiar la polaridad. Se va a volver positiva por dentro y negativa por dentro. Y eso se puede registrar si en un sistema de coordenadas cartesianas se puede registrar este ingreso de sodio y potasio en los procesos de despolarización, partiendo de estados de reposo de la célula cardíaca. Y vuelvo a repetir, esta célula cardíaca puede ser auricular o ventricular, da exactamente lo mismo. Entonces, en este sistema, nosotros aquí vamos a poner el umbral. Ese umbral significa que es el punto cero. Todo lo que está por debajo del cero es negativo. Por lo tanto, aquí será menor 85 milivoltios. Porque esta curva, esta gráfica, mejor dicho, entonces está representando los milivoltios verticales, los milisegundos. Entonces, el tiempo está aquí. Entonces, a partir de eso, cuando está entrando este sodio, se produce la despolarización y entonces se está generando la sístole. Eso porque es porque está entrando el sodio, por eso. Y entonces este proceso de despolarización recibe el nombre de fase cero. La fase cero entonces consiste en el proceso de despolarización o sístole de esta célula debido al ingreso del sodio. Luego va a haber, digamos, una positividad, y lo mínimo que se registra es 20, 80%.
45 más 20 son 105. En total, este potencial de acción se genera con 105 milivoltios, ¿no? Porque, de nuevo, 80 más 20, 100 más 5, 105. Luego va a haber una pequeña caída aquí, y esa pequeña caída es por la salida del potasio. Esa salida del potasio genera lo que se llama fase 1. Entonces, esa fase 1 va a continuar con una meseta. Y esta meseta, prioritariamente, no quiero decir que eso sea así, pero se refiere al ingreso del calcio. Al ingresar el calcio al interior de la célula, entonces genera lo que se llama fase 2 o meseta del potencial de acción de las células musculares. Entonces, este calcio que está aquí va a ingresar al interior de la célula. ¿Para qué? Y no solamente va a ingresar, sino también el retículo endoplasmático va a liberar calcio a través de unos sistemas tubulares llamados triadas. Ese calcio es necesario para que se genere la sístole, por eso que se genera esta meseta, debido a que el calcio se pone entre los filamentos de actina y miosina de la unidad funcional contráctil de la musculatura, que es la sarcómera. Luego va a haber una caída de esto, y eso va a depender entonces de la salida del potasio. Y esta salida del potasio entonces genera lo que se denomina fase 3, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Y cuando va a terminar esto, digamos, el descenso de esta curva, ¿no? Entonces va a generar que se active la bomba sodio, potasio, ATPasa, sodio, potasio, ATPasa. Y eso genera esta pendiente. ¿Y a qué depende eso? Aquí está esa bomba sodio, potasio, ATPasa. Porque en una matemática, digamos, si ustedes quieren, para poder explicar, pero podamos entender, yo podría decir que el sodio, por ejemplo, aquí, este sodio está en un valor de 145 mil equivalentes litros. En el exterior, antes que se meta el sodio, y aquí habrá unos 15. Si todo este sodio por un gradiente de concentración y porque el marcapaso generó una permeabilidad de la membrana celular de esta célula que había acá, entonces el sodio va a entrar aquí. Y va a haber un momento que cuando se esto yo podría sumar y decir, si ahí tengo 145 y tengo aquí 15, entonces lo sumo, ¿no? Entonces tengo 10, 4 más 1 es 5 más 1 que elevado a 6, entonces son 160. Y cuando empiece esta fase de repolarización, ya no la despolarización, sino la repolarización que se va a ocurrir esta fase 3, entonces va a ver que este sodio va a tener que volver a su estado normal, pero va a haber un momento que cuando se esté saliendo de este sodio, aquí va a haber 80 mil equivalentes y aquí también. Y como no hay un estímulo para la permeabilidad de esta membrana, estamos en el proceso de repolarización, porque 80 más 80 son 160. ¿De dónde salieron los 160? De aquí. Entonces hay un equilibrio. Y entonces, ¿cómo voy a volver al estado normal? Entonces se activa esta bomba. Y esta bomba entonces saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio.
Si este corazón es insuficiente, ¿qué dice esto de aquí cuando estoy hablando del mecanismo de acción del digital? Estoy mencionando que yo voy a bloquear esta bomba sodio-potasio ATPasa dependiente de energía. La voy a bloquear, aquí la voy a bloquear, aquí, en esta parte de aquí. ¿Con qué? Con la digoxina. Al bloquearla, esta bomba, pues no va a poder sacar el sodio ni va a poder meter el potasio porque está bloqueada, está trabada. ¿Con qué estoy haciendo? Con la digoxina. ¿Qué es la digoxina? Un cardiotónico. Eso está diciendo aquí. Aquí. Entonces, esta actividad del digital dice que bloquea esta bomba sodio-potasio ATPasa dependiente del ATP, eso es energía. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la concentración de sodio intracelular. Si no puede salir estas tres moléculas aquí, ¿qué va a ocurrir aquí adentro? Aquí adentro, entonces va a ocurrir que va a aumentar, digamos, esta figura significa concentración. Entonces, ¿de quién? Del sodio. ¿Y de dónde? Intracelular. Entonces, se puede ver en los libros, aumento de la concentración de sodio intracelular. Hay una I ahí. Y entonces, eso es lo que va a ocurrir aquí. Va a aumentar la concentración. Aquí está la concentración de sodio intracelular. Al hacer eso, ¿no? Porque esto está trabado, se abre este canal. ¿Y cómo se llama este canal? Se llama intercambiador sodio-calcio. Entonces, este sodio que se ha incrementado en el interior de la célula cardíaca, tiene que obliga, digamos, a aperturar un canal para salirse, porque tiene que volver al estado de reposo. Entonces, este sodio va a venirse aquí y abre este canal, y este canal se llama intercambiador sodio-calcio. El sodio se sale y el calcio entra. Entonces, si eso va a ocurrir, ¿no? Activación del intercambiador sodio-calcio, entonces va a aumentar la concentración del calcio intracelular. Por lo tanto, este calcio de aquí, entonces, este sodio que está incrementándose porque está bloqueado por la digoxina, que es un cardiotónico, entonces va a querer salirse y busca este canal y sale, pero intercambia con el calcio. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Resultado, vamos a tener que este calcio va a aumentar intracelularmente. Y al aumentar intracelularmente, aquí dice aumento, ¿no? de la, entonces esto paréntesis, concentración de calcio. Entonces ese aumento de la concentración de calcio va a aumentar la fuerza de contracción. Recuerden que el corazón tiene 4 propiedades. Tiene la cronotrópica, que es frecuencia, la inotrópica, que es la fuerza, ¿no? La vasotrópica y la tronotrópica. Entonces lo que estoy incrementando es fuerza, nada más. No estoy incrementando frecuencia, estoy incrementando fuerza. Entonces ustedes imagínense que su mano sea las cavidades tanto auriculares como ventriculares. Entonces hacen esto. Cuando hago esto, estoy realizando la sístole, ya sea auricular o ventricular. Obviamente que si esta es la aurícula, el ventrículo va a estar así. Entonces, eso funciona así, pero funciona con fuerza, porque es una bomba. ¿Y qué hay aquí?
un contenido líquido llamado sangre, y entonces al contraerse es como exprimir un globo que salga, digamos, el contenido del globo. Entonces estoy generando una fuerza de contracción, que no es lo mismo que un corazón insuficiente, porque lo que se ha incrementado en un corazón insuficiente no es la fuerza, lo que se está incrementando es la frecuencia, y a mí que me importa la frecuencia, ese incremento de frecuencia me está generando el ritmo de galope. Yo no quiero eso, lo que quiero es que aumente la fuerza, y entonces al incrementar el calcio al final de cuentas se mete con una ruedita entre los filamentos rectilíneos en la unidad llamada sarcómero, que va de una banda Z, que sería el dedo pulgar, y a otra banda Z, que es el dedo, y entonces cuando aumenta el calcio, entonces aumenta la contracción, y al aumentar la contracción que está aumentando, entonces el vaciado de quede la cavidad auricular o la auricular de la que quieran hablar, el corazón es un profundo. Entonces, al hacer eso, ese aumento de la contracción, entonces tiene un efecto terapéutico. ¿Cuál es el efecto terapéutico? Volver a la normalidad, al corazón, porque si tiene mayor fuerza, entonces va a volver mejor, va a circular. Y en esta gráfica, para hacerlo rápido, si yo digo que este es el corazón con sus cavidades, lógicamente, a partir digamos, de estas cavidades, que son aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, se va a mover todo el sistema de la sangre. Pero, para hacerlo rápido, entonces yo diría que a partir de este ventrículo izquierdo va a salir un vaso sanguíneo grande llamado aorta. Va a tener un callado, y a partir de este callado, entonces se emergen las carótidas, pero estas carótidas aquí tienen unos vasoreceptores, y entonces estos vasoreceptores informan en la base del cuarto ventrículo, que es bulbo protuberancial, esto es bulbo y esto es protuberancia, en esta base que está el centro cardiovascular, y ese centro cardiovascular va a responder hacia la aurícula derecha, donde está la desembocadura de la vena cava superior a nivel del tabique, donde está el marcapaso. Entonces, si este corazón estaba insuficiente, quiere decir que esta sangre babea en vez de subir con fuerza. Recuerden que una persona normal, en el proceso sistólico, eso tiene que ser, o sea, la presión de la sangre sobre estas paredes de la aorta tiene que ser de 120. Y cuando cae la presión, no, o sea, ya está entrando en diástoles del ventrículo, entonces esto es 80, entonces 120, 80 tenemos la presión. Pero si esto se está cayendo, porque este corazón no tiene fuerza, y no tiene fuerza porque es insuficiente, entonces yo no estoy hablando de 120, estoy hablando tal vez de 90, por decir una cantidad. Pues esta presión de 90 como sistólica, póngale 60 de diastólica, es una presión baja. Y al disminuir la presión, que disminuye el tamaño, y al estimular esta mácula, viaja la información a la base del cuarto ventrículo y vuelve al módulo sinusal. ¿Y qué le dice este valor receptor? Oye, aumenta la frecuencia. Entonces, una persona que tiene insuficiencia cardíaca tiene un aumento de la frecuencia cardíaca. Y ese aumento de la frecuencia cardíaca se denomina taquicardia. Eso se denomina. Y esta taquicardia genera por los sistemas valvulares el ritmo de galope. Ya, ahí tenemos la causa del ritmo de galope. Entonces, pero además del corazón,
través de este vaso sanguíneo para la circulación mayor, obligatoriamente va a llegar a este otro órgano, que es el riñón. Y este riñón tiene dentro de su estructura un elemento importante que es su unidad funcional. A eso se denomina nefrona. La nefrona, entonces, es un sistema vascular llamado glomérulo, unido a un sistema vascular, pero además tiene unas células cilíndricas, ¿no es cierto?, que se denomina aparato intraglomerular y que queda entre la arteria aferente y la eferente. Y entonces aquí tenemos un sensor. Si la presión aquí ya estaba informando que genera taquicardia, aquí no va a mejorar la presión, igual va a ser una presión baja. Al llegar con baja fuerza, entonces esta mácula se estimula, este aparato intraglomerular se estimula, entonces libera renina, donde en el torrente circulatorio vaya al hígado, y el hígado como genera, o sea, forma angiotensinógeno, esta renina actúa sobre esto, entonces se forma el sistema renina-angiotensina-progesterona. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces es la retención de sodio y agua. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos reteniendo sodio y agua. Entonces estos dos elementos no son demasiado importantes porque este sodio está arrastrando el agua, y al arrastrar el sodio del agua aumenta el volumen, pero este corazón no tiene fuerza porque es insuficiente. De darle taquicardia, pero no tiene fuerza. Pero cada vez está reteniendo más sodio, más agua, está aumentando el volumen y está aumentando la carga a este pobre corazón insuficiente. Si eso es así, ya. Ahora, ¿qué hago? Le doy un digital, bloqueo esto, dejo que el sodio se salga por el intercambiador, entra el calcio, aumenta la fuerza de contracción y entonces esto que estaba de 90 a 60 en términos de la presión, entonces empieza a desaparecer porque vuelve a la normalidad y este sensor se detiene porque ya dice, ya hay buena presión, ya hay buena presión. Entonces no hagas taquicardia porque vos al hacer taquicardia, o sea, al generar esto, estás consumiendo oxígeno. Estás consumiendo oxígeno. Porque a mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno. Pero solo oxígeno, no, también energía. Entonces, energía y oxígeno, una desgracia de un corazón insuficiente. Entonces, si esto vuelve a la normalidad, entonces empieza a funcionar de manera normal. ¿Qué hemos mejorado? Hemos borrado esta taquicardia y hemos incrementado ¿qué? La fuerza de contracción. Eso es lo que incrementamos. Y esto entonces va a volver a la normalidad y va a bajar la frecuencia cardíaca. Y entonces desaparece el ritmo de galope. Pero en este otro sector, como se activó el sistema renina-angiotensina, pero al volver a la normalidad, esta mácula detecta que la presión ha mejorado, entonces deja de liberar renina y entonces ya no hay el sistema renina-angiotensina-progesterona, entonces no hay retención de sodio y agua, y si no hay retención de sodio y agua, empieza obviamente a seguir produciendo orina y se tiene una acción diurética que elimina el agua. Si eso ocurre, entonces a nivel de este otro elemento que es el pulmón, ¿no es cierto?, que son los pulmones, y que además tienen una membrana respiratoria constituida por un endotelio alveolar, una membrana basal capilar y un endotelio capilar, Entonces, como había retención de sodio y agua, estas capas de la membrana respiratoria aumentaron, se volvieron más gruesas por el edema. Y entonces no puede entrar el oxígeno, se choca aquí porque esto está grueso, ¿no? Y el dióxido de carbono también,
no puede atravesar porque se volvió mucho más gruesa. Entonces, esta tabla que debería de ser así, se engrosó así. Entonces, no puede, hasta en el vidrio, si ustedes ponen un vidrio así de este tamaño de grueso, entonces el alumno va a pasar tan fácilmente como si fuese un vidrio delgado. No se puede entender cómo se retiene el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, es el responsable. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Y para qué quieren que aumente la frecuencia respiratoria? Pues para meter oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. ¿Cómo se llama eso? Se llama retroalimentación negativa. ¿Quién es el culpable de esto? Este dióxido de carbono. Pero además este dióxido de carbono es el culpable de que se modifique el pH. Y entonces, al modificarse el pH, pues hay acidosis. Pero además, este dióxido de carbono viene en juego a través de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces forma un compuesto, no solamente, sino el ion bicarbonato. Pero antes del ion bicarbonato, el ácido carbónico se desprende un hidrógeno, forma el ion bicarbonato para regular este pH. Por eso que el riñón es un órgano regulador del pH igual al pulmón. Entonces, porque entre los dos trabajan de manera coordinada. Entonces, si se aumenta este pH, entonces el paciente está en acidosis. Y si aumenta este CO2, entonces no solamente hay taquicardia, que no hay cianosis, porque hay cianosis, por ejemplo, aquí, y va a haber acidosis metabólica, y va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria. Si nosotros volvemos esto a la normalidad, esas plazas de la parcelación, ¿por qué? Porque disminuye el edema. Al disminuir el edema, pasa mejor el oxígeno, pasa mejor el dióxido de carbono y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué más podemos decir? Así funciona la cosa. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar la reposición. Entonces eso es lo que dice aquí. Ya, la digoxina se fija, ¿no? De manera específica y saturada y con alta afinidad en la superficie externa, no aquí adentro, no entra en la superficie externa, porque esto es célula, es membrana celular, esto es el interior de la célula, el líquido extracelular. Entonces, superficie externa de la superficie. ¿De quién? De la enzima sodio, potasio, ATPasa, dependiente, ¿no? Dependiente de esa bomba de sodio, es dependiente de esta energía. Entonces, la unión se va a producir tras la fosforilización, o sea, larga un fósforo de este ATP, vamos a ver, fósforo de aquí, porque esto es adenosina trifosfato, la energía sale, entonces genera una en un residuo de ácido aspartico, que es el ácido aspartico, es una molécula constitutiva de quién, de la bomba de sodio potasio, situado en la superficie citoplasmática del enzima. Entonces ya está en esa manera. Y ahí se detiene, separa esta bomba y entonces se abre este canal, que es el intercambiador sodio-calcio. Sale el sodio, entra el calcio y empieza a mejorar la fuerza de contracción de la musculatura cardíaca. Y aquí tenemos eso. Entonces, bueno, veamos entonces. Esta es la figura que tenemos ahí: 145 miligramos de 15, 4 o 5 de potasio. Entonces entra, se produce la despolarización, sale el potasio. Aquí está la bomba. Saca 3 moléculas de sodio, mete 2 de potasio. ¿Qué le voy a poner aquí? Le voy a poner la digoxina, la digoxina. Eso lo hizo por acá. Bloqueo esta bomba, ya no hay cómo salga el sodio, ni hay cómo. Si no hay cómo salga, aumenta la concentración intracelular del sodio, entonces esta concentración tiene la apertura del intercambiador sodio-calcio. Entonces, ¿qué dice? El aumento del potasio
promueve la desfosforilización. ¿Qué era lo que unía a la digoxina o digoxina con la bomba sodio-potasio? La fosforilización. Pero si yo aumento el potasio, no va a dejar que exista esa fosforilización. Entonces se va a generar la desfosforilización de la enzima. Entonces disminuye la actividad. Si no hay fosforilización aquí, no hay unión. Si no hay unión, entonces no va a haber la bomba. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, mientras que la reducción de potasio, si baja el potasio, entonces aumenta esa fosforilización. Y entonces esa es la base del tratamiento de la intoxicación por digital. O sea, ¿quién va a ser el responsable para que el médico, en casos de intoxicación con digitálicos, pueda manejarlo al paciente? Es el potasio. Porque aquí lo está diciendo claro. Oiga, doctor, doctora, ¿no? Si usted incrementa el potasio en sangre, por ejemplo, me da la maldita gana de que este paciente, en mi diagnóstico, ha entrado en una insuficiencia cardíaca porque tenía una amigdalitis, se le metieron las bacterias aquí y generó esa insuficiencia cardíaca y le voy a poner penicilina potásica. Si le pongo penicilina potásica, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando el potasio. ¿Qué va a hacer cuando yo aumente el potasio? Voy a generar esta desfosforilización. ¿Y qué significa esto? Que evito la unión de la digoxina. No quiero que haya unión. Si no hay unión, entonces va a empezar a trabajar esa bomba y no va a haber una mayor concentración de sodio para que no haya apertura de este intercambiador sodio-calcio, y entonces se va a fregar todo. Entonces ahí, ¿no? Y va a disminuir entonces la afinidad por la digoxina. Mientras que la reducción del potasio, ¿cómo puedo reducir el potasio? Dándole un diurético perdedor de potasio. Hay diuréticos perdedores de potasio. ¿Cuáles son esos diuréticos? ¿Por qué quiero diuréticos? ¿Por qué voy a usar diuréticos? Bueno, si el corazón está con este sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, me está manteniendo sodio agua, ¿qué quiero hacer? ¿Qué debo de hacer? Tengo que eliminar el sodio ideal. ¿Por qué voy a eliminar entonces? Tengo que hacerlo con diuréticos. ¿Cuáles? Entonces tenemos las diacidas, los diuréticos del ácido. ¿Qué hacen ellos? Pierden potasio. Al perder potasio, ¿qué estoy haciendo entonces? Aquí dice, mientras que la reducción del potasio, ¿qué estoy haciendo? Al eliminar el potasio, estoy reduciendo el potasio. Eso estoy haciendo, ¿no? Y lo remito, ¿no ven? Entonces, al reducir el potasio, aumenta la masa de utilización, ¿no es verdad? Por eso, ¿no? De las sales de potasio en el tratamiento de la intoxicación por digital. Si este paciente está intoxicándose, va a ser por alguna razón. Ya sabemos que el aumento no va a dejar que se una, pero la disminución del potasio va a hacer que no se una el digital y entonces lo va a intoxicar. Entonces usted tendrá que pedir obligatoriamente al laboratorio que un ionograma, eso tiene que hacer obligatoriamente, porque ¿cómo voy a saber cómo está el potasio del sujeto? O sea, podré decir clínicamente este tiene una disminución o un aumento de potasio, pero ¿cuánto? O sea, ir al laboratorio, para eso lo apoyo, ¿no ves? Uno pide al laboratorio un ionograma y le responde, tanto tiene el potasio, lo valora, puede manejar de mejor manera la digitalización. ¿Cuál es el mensaje de esto entonces? El mensaje de esto es lo siguiente. Si usted tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, internalo. Pero no es por sacar plata. En su casa va a controlar el sodio y el potasio de la digitalización. Pero hágalo. ¿No ven? Porque si se está poniendo mal, ¿qué van a hacer? Lo van a llamar, ¿no ven? Usted va a decir,
urgentemente lleven esto al laboratorio para saber cuánto está su potasio. ¿No ves? Y una vez que está, entonces lo va a corregir, o le va a aumentar, o le va a disminuir dependiendo de la necesidad que usted tenga. ¿No ves? Es así. Ya. Bien. Seguimos con el mecanismo de entonces, el bloqueo de la enzima ombilical y glucosa conduce a un incremento progresivo de la concentración intracelular de glucosa. Porque hagamos esto, entonces va a aumentar la concentración del sodio intracelular, porque no se puede salir porque está bloqueado. ¿No? Entonces eso es lo que está diciendo ahí, progresivo de la concentración de sodio. Entonces, aquí tiene concentración de sodio está ahí intracelular. Y a una reducción de la concentración intracelular del potasio. ¿Por qué? Porque si este sodio no puede salir, el potasio no puede entrar y entonces se va a ir reduciendo internamente. Este aumento entonces de la concentración intracelular de sodio activa el intercambiador sodio-calcio. Sodio-calcio. Y entonces van a salir 3 moléculas de sodio y va a ingresar una molécula de calcio. Por cada 3 moléculas de sodio que salgan, va a entrar una molécula de calcio. Eso va a ocurrir. Aumentando entonces la entrada de calcio y que se intercambia por el sodio a la vez que disminuye la salida del calcio. El resultado entonces es un aumento de la concentración intracelular del calcio a la altura de las proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Actina y miosina. ¿No ves? Esas son las proteínas contráctiles. ¿No es cierto? Eso lo hemos visto, digamos, en fisiología seguramente. ¿No? A la altura de las proteínas, durante la sístole. La sístole se produce la contracción, ¿no ves? ¿Qué es eso? Entonces, el desplazamiento de los filamentos de actina y miosina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, entonces ahí está, ¿no? Entonces, lo que explicaría el incremento del número de interacciones actina y miosina y la contractilidad cardíaca. Y entonces hemos mejorado la fuerza de contracción. Y fuerza no significa frecuencia, fuerza. Lo que queremos es fuerza, no aumento de la frecuencia. Por eso alguien podría decir, pero si todas las propiedades del corazón se incrementan cuando yo le pongo adrenalina, entonces le pongo adrenalina y aumento cuando está aumentando la frecuencia cardíaca, y eso no es bueno hacer. ¿Por qué? Porque la frecuencia significa gasto de energía y oxígeno. Y ese paciente trae una insuficiencia cardíaca, así que no incrementa la frecuencia, más bien disminuye y gracias a ese incremento de frecuencia existe el ritmo de galope. Y eso se llama taquicardia, con ritmo de galope también. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Hasta con movimiento ahí. ¿No ves? Aquí están las líneas Z o banda Z. ¿Qué es esto que se está contrayendo? Es la sarcómera, ¿no ves? La unidad contráctil, ¿no ves o no? Y ahí tenemos los filamentos de actina y miosina. ¿No es cierto? Ahí lo tienen en movimiento. Entonces, filamentos delgados, los de actina, y los filamentos gruesos, los de miosina. O sea, ¿cuál grueso? Esto de aquí, y eso veo delgado. Entonces es fácil ubicarse. Y además aquí dice, ¿no es? Filamentos gruesos, y aquí te dice miosina. Y aquí dice filamentos delgados, actina. Ya está. Ya está, ¿no ves? Entonces así funciona eso que yo he hecho con mis dedos, eso. ¿No ves? Y obviamente, en estos brazos que tienen una cabeza, ¿no? Ahí se mete el calcio. Y también el magnesio. Calcio y magnesio tienen que ver con la función de la Entonces ya. Ahora,
Esto es un resumen de lo que ocurre en el organismo cuando uno aplica el digital. Entonces, aquí dice efectos cardiovasculares de la digoxina y la digiloxina. Aumenta la contractilidad cardíaca. No dice frecuencia, dice aumenta la contractilidad. Entonces, acciones electrofisiológicas. ¿De quién? De la digoxina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Ya lo dije eso? Sí, aquí. Después, este paciente tiene taquicardia porque no quiero, le pongo digital y para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Exactamente lo mismo. Si digo que cae la frecuencia cardíaca, estoy diciendo que disminuye la frecuencia, ¿no? Sinusal, porque el nódulo sinusal es marcapaso de frecuencia. Aumenta el automatismo ectópico cardíaco. Esa es una de las desgracias que puede llegar a ocurrir. Porque al decirme esto, aumenta el automatismo ectópico cardíaco. Me está diciendo, cuidado con el digitalismo, que van a aparecer focos ectópicos como si fueran marcapasos secundarios. Y eso que genera arritmias, eso, ¿no es? Cuando alguien es arrítmico es como cuando ustedes van a bailar, ¿no? Normalmente la gente, digamos, si está bailando alguna baila al ritmo de la música. Pero si a uno le sale un baile medio así, que no se sabe qué es lo que es, uno capaz de decir, anda, sentate nomás, porque vos no sabés nada de baile. Sos arrítmico, ya, listo. Y hay hombres y mujeres, no sé. A mí obviamente me tocó bailar con las mujeres arrítmicas, no, anda sentada. ¿No? Y hay hombres igual. Por ejemplo, uno que es arrítmico para bailar es ganadilla. El cardiólogo es arrítmico, es una huevada de bailar con el cardiólogo. O sea, uno lo ve, parece un trompo con un carro, no sé cómo le llamarán. Prolonga el periodo refractario del nódulo auricular. Si no hay liberación de renina, no se lleva a cabo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tengo como resultado que eso depende de la reducción de la actividad de la renina plasmática. ¿Lo ven? O sea, ahí está todo resumido. Ya está. ¿Lo ven? Y todo tiene coherencia. Ya está. Bueno, muy bien. Si eso es así, listo. Entonces aquí, ¿para qué? Para que veamos los benditos periodos refractarios. ¿Lo ves? Entonces, menos 90 milivoltios, menos 50, ponen generalmente de menos 50 porque los marcapasos tienen potencial de reposo dentro de la célula, 85, 90 milivoltios no hay problema. La despolarización, la fase 1, la meseta, la repolarización y la vasodilatación que hace. Entonces, tenemos periodo refractario efectivo, periodo refractario relativo, periodo refractario relativo, ya ahí está. Entonces, esa curva también, vamos a seguir viendo las cosas. Ya. Entonces, lo mismo aquí. Periodo refractario efectivo. Periodo refractario relativo. Aquí está, tal cual es. Esto es el tiempo y obviamente esto es el kilo, los milivoltios. ¿No es? Entonces, con la fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿No es? Para poder entender. Ya no hemos hecho eso también. Ya está. Bueno, perfecto. Ahora, ¿esto para qué? Tengo que entender, ¿no es cierto?, que lógicamente, si esto es el corazón y aquí está el nódulo sinusal, aquí tiene que estar el nódulo auriculoventricular y obviamente está inervado por las cadenas simpáticas y también parasimpáticas, para que haya un equilibrio. Y entonces, la vía simpática es la que informa a la base del cuarto ventrículo y los vagos
tratan de compensar, ¿no?, esa taquicardia que se vaya a producir. Eso para recordar un poco la anatomía, en este caso también. Ya, igual aquí, ustedes pueden ver, aquí está esa base del cuarto ventrículo donde están los centros cardiovasculares, bulbo protuberancial. Entonces, aquí tenemos el corazón, aquí está el centro vasomotor, recuerden que esto es la médula, aquí está el bulbo y la protuberancia, todo eso para que recordemos eso que he dibujado allá. Bueno, yo no soy buen dibujante ni mucho menos, pero bueno, ahí está. Si me han entendido con ese dibujo, que no es nada bueno, pero ya está. Entonces, efectos sobre las propiedades eléctricas del corazón. Entonces, cuando se aplican los digitálicos, vamos a tener todo este cuadro que, de hecho, vamos a seguirlo desglosando. Lo he puesto. No son buenos estos cuadros en diapositivas nunca, pero en alguna medida puede ayudar, digamos, si uno quiere repasar. Entonces está hablando de los periodos refractarios, del automatismo, de todo eso. Igualito en la descripción vamos a seguir viendo, ¿no? De nuevo, otra vez, máxima para ver la acción de los glucósidos cardiotónicos con diferentes, digamos, ¿cómo te puedo decir? Dosificaciones que pueden llegar incluso a las intoxicaciones. Eso demuestra esas curvas que están ahí. Ya, ahora vamos a ver cómo funciona con respecto al automatismo. Recuerden que el corazón funciona de manera autónoma a través de qué, de sus nódulos. Entonces veamos qué es lo que ocurre. La digoxina va a aumentar el volumen mínimo. ¿Por qué va a aumentar el volumen mínimo? Porque aumenta la fuerza de contracción. Si yo aumento la fuerza de contracción, entonces, ¿qué significa gasto cardíaco? De la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, cuando digo es la cantidad de sangre, ¿de qué estoy hablando? De volumen, de eso estoy hablando. Porque la sangre es un líquido y los líquidos se miden en volúmenes. ¿Está claro eso? Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es que va a aumentar el volumen minuto. Restaura la capacidad de los vasos receptores. Claro. Si mejoró la fuerza, llega la información al vaso receptor y dice, oh, ya se normalizó la fuerza con la que está bombeando el corazón, ¿no? Entonces, frenemos. Para inhibir el aumento del tono simpático. Entonces, se frena suprimiendo la taquicardia. Al suprimir la taquicardia, ¿se acaba qué? El ritmo de Galván. ¿No ven? Se acaba aquí. ¿No? Entonces, taquicardia refleja en el paciente con insuficiencia cardíaca. Además de este mecanismo que va a hacer la digoxina, reduce la frecuencia sinusal por una acción directa sobre la célula del nódulo sinusal. ¿Qué es un nódulo sinusal? El marcapaso del corazón. Y lo está disminuyendo, lo está volviendo a la normalidad por aumentar el tono vagal y por reducir el tono simpático. Al aumentar el tono vagal, el vago provoca bradicardia y el simpático provoca taquicardia. Si yo entonces aumento el tono vagal, estoy disminuyendo la frecuencia. ¿Lo ves? Eso es lo que está ocurriendo. Estos efectos también explican por qué a dosis tóxica la digoxina puede producir bradicardia y bloqueo sinoauricular. Ahí ya nos está diciendo, cuando toque hablar de intoxicación con este medicamento, puede llegar a tener eso, ¿no? Entonces, eso también es importante tener presente. Ya, ahora, el periodo refractario, que es esto de aquí que hemos hablado, ¿no? Entonces, dice, la digoxina acorta la duración del potencial de acción y del periodo refractario auricular y ventricular. Entonces, acorta el intervalo del electrocardiograma. Eso ahorita vamos a ver también los QT y todo, no se preocupen, porque tenemos gráficas de eso. Entonces, en cambio, tanto por aumentar el tono vagal como por inhibir el simpático, que eso es lo que hace, la digoxina prolonga el periodo refractario del nódulo auriculoventricular. Sin embargo, la digoxina
está contraindicada en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una arritmia, si ustedes quieren, ¿no? Que suelen tener algunas personas. Incluso hay una promoción de esta carrera, de la carrera de medicina, porque González, un chico de nacionalidad argentina que estudiaba aquí, tenía ese síndrome de Wolff-Parkinson-White y falleció. Falleció cerca, digamos, de la población de grado, por eso le pusieron eso. Nosotros teníamos un compañero con eso. Ya, y la fibrilación auricular, y que al acortar entonces ese periodo refractario, ¿no?, de la vía accesoria, podría aumentar, ¿no?, justamente la frecuencia ventricular. Entonces eso resulta ser peligroso para la gente que tiene ese síndrome de Wolff, que es una arritmia de reentrada, así se denomina, arritmia de reentrada. Entonces aquí tenemos otra vez, para recordar un poco cómo se llama el electrocardiograma, y observar el intervalo Q-T, que ese te hizo mención de dónde a dónde va. Aquí está la onda Q, ¿no, verdad? Y aquí tenemos la T, entonces va hasta esta parte de aquí de la onda. Ese es el intervalo Q-T. Pero vamos a seguir viendo más diapositivas con respecto a eso para irnos ubicando, porque visualmente también es importante tener presente. En esta otra gráfica, nosotros estamos viendo cómo se desplaza, si se quiere, ¿no es verdad?, la activación a partir del nódulo sinusal que está en la desembocadura de la vena cava superior, que tenemos aquí, por eso está marcando ahí nódulo sinusal. Esta es la vena cava superior, entonces la aurícula derecha, aurícula izquierda, el nódulo derecho, el nódulo izquierdo, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo todo esto. Aquí tenemos el intervalo QT del electrocardiograma, la onda P de polarización auricular, complejo QRS de polarización ventricular y la onda T, la repolarización ventricular. Entonces, ahí tenemos el intervalo QT del electrocardiograma para que nosotros nos orientemos también en ese sentido. Luego, aquí podemos ver ya más ampliado, ¿no?, lo mismo, ¿no? Ahí tenemos la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda P. Y aquí tenemos, ¿no?, donde se marca el intervalo del electrocardiograma. Entonces, si hay una actividad de la digoxina o la digoxina con respecto a ese intervalo, ya lo hemos ubicado con la imagen. Bueno, excitabilidad y velocidad de conducción. ¿Qué pasa con esos dos otros? Esas dos otras propiedades, digamos, del corazón? A dosis terapéutica, la digoxina aumenta la excitabilidad y la velocidad de conducción intraauricular e intraventricular. Sin embargo, a dosis tóxicas, el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente despolariza el potencial de membrana, inactiva parcialmente la concentración interna, digamos, intracelular de sodio, y deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción, por lo cual puede aparecer bloqueos intracardíacos. Esta depresión es mucho más marcada en la aurícula que en el ventrículo y en el sistema His-Purkinje. Ustedes recuerden que el corazón tiene tres marcapasos. Uno es el nódulo sinusal, el otro es el aurículo ventricular, y otra vez el haz de His con la red de Purkinje. Por eso dice sistema His-Purkinje, para que nos ubiquemos con respecto a eso también. Ya, de nuevo aquí, esta imagen ya la hemos mostrado. De todas maneras, es bueno ver cómo se difunde, ¿no?, la energía que emana a partir del nódulo sinusal, va a la aurícula derecha, va a la izquierda, pasa a través del nódulo auriculo ventricular, a través del haz de His y la red de Purkinje, y se distribuye a nivel de los ventrículos, ¿no?, ese impulso que se genera a partir del marcapaso central, que es el nódulo sinusal. ¿No? Y aquí, en este cuadro, entonces, es interesante, sobre todo hay que ver la digoxina y la digiloxina,
pero con respecto también a otro cardiotónico, que es la ovaína, que generalmente no se usa. ¿Por qué? Porque tiene una liposolubilidad baja. En cambio, la digoxina tiene media, se puede dar por vía oral, no hay problema, y mucho más la digitoxina. ¿No? La disponibilidad, por lo tanto, es 0 para la ovaína, 75 para cuando se administra por vía oral. Aquí dice disponibilidad oral. Por la baja liposolubilidad no se va a absorber por vía oral, pero está así. Entonces esa disponibilidad es 0 para ella, porque hay baja liposolubilidad, aquí 75% y más de la vida media obviamente esto está en horas, como pueden ver aquí, es de 21, esta es de 40 y esto es de 168. ¿No? La fijación de las proteínas plasmáticas es de 0, la de la dioxina un 20 a 40. ¿Para qué sirve esto? Normalmente sirve sobre todo cuando uno hace, digamos, análisis importante a nivel plasmático, sobre todo en los insuficientes renales, que además tienen complicaciones cardíacas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde puede haber una hipoproteinemia y entonces esto va a tener valor, porque en la medida que no haya proteína, entonces hay fármaco más libre y puede generar intoxicación. La dioxina no es tan importante en ese sentido, pero la dioxina sí. Después, porcentaje metabolizado, 0 de la ovaína, menos de 40 de la digoxina y más de 80 de la digitoxina. El volumen de distribución en litros, 18, 6.3 y 0,6. Este tiene un volumen de distribución similar al agua corporal. Recuerden que el volumen de distribución del agua corporal es 0,6 litros por kilogramo. Eso también es importante ver. Ya, ahora vamos a ver la farmacocinética. Vamos a ver la absorción, distribución, metabolización. La digoxina se absorbe bien por vía oral. Eso ya lo hemos visto en ese cuadro anterior, ¿no? Con una biodisponibilidad de un 70-80%. Sus efectos entonces aparecen por esta vía al cabo de 30 a 90 minutos. Estamos hablando de media hora y hora y media, ¿no? Media hora, 30 minutos, 90 hora y media. Más tarde, cuando se toma con los alimentos, o sea, los alimentos pueden interferir en la absorción, pero no en la concentración. Y alcanza su máximo al cabo de hora y media a 5 horas. Por la vía intravenosa, su acción inotrópica. Cuando decimos inotrópica, nos estamos refiriendo, de nuevo voy a volver a repetir, a la fuerza de contracción. Entonces aparece de 5 a 10 minutos y alcanza su máximo, obviamente a la hora, que son 60 minutos. Pueden observar ahí en la diapositiva. Seguimos con la farmacocinética, en términos de la unión con las proteínas plasmáticas, 25%, el volumen de distribución, 7 litros por kilogramo, atraviesa la barrera hematoencefálica y la plasma. Se acumula ¿dónde? En el hígado, riñón, corazón, músculo esquelético, pero no en el tejido adiposo. Debe de calcularse la dosis por el peso magro. O sea, cuando se habla de peso magro, si alguien pesa 600 kilos, ese no es un peso magro. Si además pesa 600 kilos, mide 1,70 m, ¿cuál sería su peso magro? 70 kilogramos. No, los 600. Personas demasiado pequeñas. Entonces, las concentraciones plasmáticas de la digoxina los oscilan entre 0,5 y 2 nanogramos por ml. ¿No? Eso es importante que vayan a hacer también la especialidad de cardiología. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con la farmacocinética. La digoxina apenas se biotransforma en el hígado, apenas tiene un 20% y se elimina mayoritariamente por vía renal, un 75-80% de forma lateral. O sea, no hay una metabolización importante. Y recuerden que en ese cuadro donde estaba la ovaína, la digoxina y la digitoxina, decía 0 de la ovaína en términos de la metabolización. Bueno, esta eliminación de representa el 33% de su depósito corporal. Es proporcional también a la velocidad de filtración
filtración glomerular. Bueno, pero en la medida que mejora la insuficiencia, también mejora la filtración glomerular, por lo que la dosis de mantenimiento estará en consonancia con el aclaramiento de la creatina. Bueno, la expresión renal varía con la edad, siendo entre 1.5 a 3 veces mucho más rápida en los niños que en los adultos, porque también, vuelvo a repetir, pueden haber niños que presenten insuficiencia cardíaca, no solamente es un problema de los adultos. Recuerden que hay muchas enfermedades congénitas que tienen que ver con alteraciones cardíacas. Bueno, la farmacocinética la se divide de 35 a 45 horas, por lo que es una acción que persiste varios, ¿no? De 4 a 6 días. ¿Por qué es importante eso? Primero, es importante tener en cuenta el acúmulo que se origina en los diversos tejidos, como hemos visto, hígado, vaso, etcétera, etcétera. No se acumula en la grasa, pero es importante porque puede la digitalización generar intoxicación por el acúmulo que se lleva a cabo. Por la vía biliar se enfrenta al 30% de la dioxina de forma inalterada, pero en el intestino sufre un proceso de recirculación. ¿Qué significa eso? Este 30% al caer del intestino se vuelve a reabsorber, entra por los vasos mesentéricos, vuelve a por eso se llama recirculación enterohepática. De tal forma que la eliminación diaria por mecanismo extraordenal va a aumentar solo en el 14%. Esta recirculación contribuye también a la prolongada selectividad de la dioxina, lo que sí hay que tener en cuenta en términos de la aplicación del medicamento en la digitalización para que no exista intoxicación, que además ya hemos visto que para resolverla o para empeorarla, de calcio facilita la reacción tóxica de los digitales. Ya, entonces no se me puede ocurrir a mí internar a un paciente con insuficiencia cardíaca, darle digitálico y además en el suelo ponerle, por ejemplo, gluconato de calcio. ¿Puedo hacer eso? Sí puede hacer, pero va a tener problemas. ¿Cuál es el problema? Entonces, si yo estoy introduciendo el calcio, estoy generando acción tóxica de los cardiotónicos. Entonces, mediante la aceleración de la sobrecarga de reserva de calcio intracelular, voy aumentando las concentraciones intracelulares de calcio. Al parecer son responsables entonces de la automagnicidad anormal inducida por digitalis. Por lo tanto, la hipercalcemia aumenta el riesgo de arritmias por digitalis. Entonces no podemos meterle cualquier elemento. Por eso les vuelvo a repetir. Nosotros los médicos tenemos que estar presentes. No hay tratamiento de micro ni por teléfono. Tenemos que estar enfrente de nuestro paciente y controlando a través de exámenes de laboratorio para que las cosas salgan bien. Adivinos no somos seres humanos. Por lo tanto, para tener un buen apoyo hay que tener un buen apoyo también del laboratorio. Si nos tiran una mentira, una confusión de las cosas, aquí terminan de matar al paciente también. No vayan a creer que las cosas son sencillas para nosotros, no lo son. Siempre estamos repitiendo. Ya, interacciones también con el magnesio. Ahora, ¿qué pasa con el magnesio? Le voy a poner más magnesio porque a mí me da la gana. No, entonces, los efectos de los magnesios son opuestos a los del calcio. Entonces, la hipomagnesemia es un factor de riesgo de arritmia. La hipercalcemia era, digamos, estaba generando arritmia y la hipomagnesemia genera lo contrario, digamos, a lo que hace el calcio. Estas interacciones exigen una evaluación cuidadosa de los electrolitos séricos de los pacientes con arritmia inducida por digitalis. Cuando está diciendo esto, ¿usted cómo va a evaluar a su paciente digitalizado? ¿Solo pidiendo potasio? No, siempre con el calcio, magnesio, todo eso. ¿Para qué? Para generar, ¿no es verdad?, una actividad médica positiva para ese paciente, que se recupere de la mejor manera posible y no estemos generando intoxicaciones digitales, que en algunos casos ni siquiera son fáciles de determinar. No es bueno.
Entonces, efectos colaterales, ahora manifestaciones cardíacas de la digitalización, la digoxina ocasiona la aparición de cualquier tipo de arritmia cardíaca. Que quede claro que este medicamento está diciendo aquí, como efecto colateral que puede provocar arritmia, pero este mismo medicamento es un antiarrítmico. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Sí se entiende. Esto es de intoxicación. Usted puede utilizar la digoxina como antiarrítmico, sí. Vamos a ver eso también. Entonces, que a menudo precede incluso a las manifestaciones extracardíacas. Sin embargo, otra vez, el electrocardiograma puede ser totalmente inespecífico. Entonces, con un electrocardiograma podemos realmente o fehacientemente determinar una intoxicación digitálica, no necesariamente, porque puede ser muy inespecífico y no aclararnos mucho ese, digamos, este mecanismo de diagnóstico que es el electrocardiograma. Bueno, ahora los efectos adversos durante la intoxicación digitálica se puede apreciar en el electrocardiograma prolongación del intervalo PM y acortamiento del QT, aplanamiento y inversión de la onda T, que es la repolarización ventricular, y depresión del segmento ST del electrocardiograma, que ya lo hemos visto en algunas imágenes anteriores, todas esas ondas planín. Eso para eso. Tengamos eso claro, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay problemas gastrointestinales, claro que sí. Estas pueden generar reacciones adversas extracardíacas, como dice ahí, ¿no? Si son las gastrointestinales, puede aparecer anorexia, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, que ha sido atribuido a la vasoconstricción de la arteria mesentérica. Las náuseas y los vómitos son debido a una debilitación directa de la mucosa digestiva y en particular una acción estimulante, ¿no? A nivel de la zona gatillo-quimio-receptora del área postrema, donde queda el centro del vómito, pero voy a decir, ese centro del vómito carece de barrera hematoencefálica, o sea que el medicamento llega, aunque no pase la barrera hematoencefálica, esta zona quimio-receptora. Ellos explican que la administración intravenosa de digoxina produce también náuseas y vómitos por una acción directa, no necesita atravesar la barrera porque esta zona carece de barrera hematoencefálica. Eso es bueno tener presente para todos los medicamentos, incluso porque uno siempre está pensando que por qué sistema nervioso todo el sistema nervioso tiene ese problema de la barrera hematoencefálica. Dentro de las neurológicas, ¿qué puede llegar a provocar entonces los digitálicos? Dolor de cabeza, fatiga temporal, anestesia. Dentro de las psiquiátricas, delirio, desorientación, confusión, psicosis, alucinación. La desorientación y la confusión mental son frecuentes en los ancianos y pueden preceder a una aparición de arritmia. O sea, si alguien está empezando a tener problemas mentales, cuidado que puede darse la aparición de arritmias. Por eso, esto cuando nosotros miramos esto, nos hace pensar siempre en una de las materias más importantes en la estructura de nosotros como médicos, sin lugar a dudas, que es la semiología. Porque la revisión, digamos, completa del paciente nos puede dar muchas luces. Fíjense, aquí estamos hablando de edad, aquí estamos hablando de confusión mental, desorientación, cosas que usted puede, digamos, valorar a través de ¿cómo se llama?, de la revisión al paciente, y puede ya estar pensando que puede llegar a tener arritmia cardíaca. Entonces habrá que prepararse para también registrar eso a través del electrocardiograma, el hecho del uso del endoscopio y demás. ¿No? Seguimos con las reacciones, digamos, adversas, las visuales también. Puede aparecer visión borrosa, calor, alteraciones en la percepción del color, discomatopsia para el amarillo y el verde, que parece que son debidas a la acumulación del fármaco en el nervio óptico. Bien. Seguimos con las reacciones adversas.
extracardíaca, por ejemplo, pueden haber también alteraciones endócrinas. La dioxina inhibe el metabolismo de la beta de estradiol. ¿De quién estamos hablando aquí? De la y puede producir signos de hiperestrogenismo, como ginecomastia, galocorrea, tonificaciones vaginales, que en las mujeres posmenopáusicas pueden conducir a un falso diagnóstico de carcinoma. Entonces es bueno tener en cuenta esto, sí es bueno tener en cuenta eso, porque si alguien ha hecho una especialidad de ginecobstetricia, puede tener esto, pero si no ha preguntado si está tomando digital, puede generar un falso diagnóstico de carcinoma. Miren ustedes. Entonces, siempre el hecho de que uno haga una especialidad no significa que se haya desprendido de todas las demás medicinas. Todo está interrelacionado y entonces bueno también tener en cuenta ese problema que puede presentarse en la rama, ¿no? Eso también. Bueno, tratamiento entonces en la intoxicación digitálica, vamos a quedar aquí porque no tenemos más tiempo. Ya saben que hoy día ni siquiera hay horario continuo, no hay horario. Solo hay trabajo en el medio periodo de trabajo, solo hasta las 12.